Bienvenidos a Pregunta de Millón. La manera más divertida de aprender, no solo los invitados, sino también los oyentes. En este capítulo hablaremos de la historia del Banco de la República. Y nuestros invitados son Leonardo Villar, gerente general gobernador, Viviana Taboada, miembro de Junta Directiva. Sin más tiempo que perder, iniciemos a aprender. Primera pregunta. Sabiendo que el Banco de la República es la entidad encargada de emitir la moneda de curso legal, ¿qué es la moneda de curso legal? Bueno, la respuesta es que son todas las monedas y los billetes con los que funciona la economía, y además eso cada vez se empieza a aumentar los precios de nuestro dinero y pues pierde capacidad de comprar, y tenemos que estar muy pendientes a lo que diga y haga el Banco de la República, porque es la entidad de velar el poder adquisitivo de la moneda según la Constitución Política de 1991. Segunda pregunta. ¿Cómo funciona el Banco de la República? Pues para desarrollar esas labores tan importantes para nuestras vidas, pues el Banco de la República funciona más que todo como una entidad independiente del gobierno y de libres ingenierías del sector privado, para estar así completamente fuera de presiones externas. Aunque las cosas no siempre fueron así, hubo una época en que Colombia no había billetes oficiales, sino que bancos manejados por empresarios privados que tienen sus propios billetes. Tercera pregunta. En los años 1820, ¿cómo se manejó el intercambio y negociación, ya que no existía un Banco de la República? Bueno, que yo me acordé, esta es una historia que se remonta a los inicios de lo que hoy conocemos como la República de Colombia de... ¿cómo se llama esa cosa? No sé. La República de Colombia de los siglos 1820, ya que no existía ninguna república y tampoco existían los bancos comerciales. Ni siquiera existían los billetes, solamente monedas de oro o plata que servían para las transacciones. En esta época los únicos que prestaban recursos eran la parte de la Iglesia Católica y las casas comerciales. Cuarta pregunta. ¿De dónde sacaban recursos las casas comerciales y la Iglesia Católica en los años 1800? Yo me la sé. Nada. Se fregó por puncharte dos. Yo me la sé. La iglesia tenía muchos recursos por las donaciones que hacían los creyentes antes de morir, y por supuesto las casas comerciales eran dirigidas a prósperos empresarios que habían acumulado muchos recursos gracias al auge que tuvo la minería en el siglo XIX. Quinta pregunta. ¿Cuál constitución definió las primeras reglas de actividades bancarias y cómo funcionó? Estos prestamistas no tenían mayor regulación, hasta que en 1863 la Constitución de Río Negro definió las primeras reglas de la actividad bancaria en el país, como por ejemplo la Constitución estableció por cada billete emitido debería existir su equivalente en las reservas de oro. Esto quiere decir que quien lo tuviera podía ir al banco, que lo emitía, y pedir que le entregaran el oro que representaba bajo esta legislación. Sexta pregunta. ¿Cuándo nacieron los primeros bancos privados en las diferentes ciudades del país y cuáles fueron? Los primeros bancos nacieron en 1870. Esos fueron los primeros bancos privados, y fueron el Banco Bolívar de Cartagena en 1874, fue el Banco de Barranquilla en 1873 y el Banco de... Ahí me salvé.
Banco Bolívar, el que tú dices, es el de Cartagena en 1874. El Banco de Barranquilla en 1873. El Banco de Antioquia, que queda en Medellín, en 1872. El Banco de Santander, que se ubica en Bucaramanga, en 1872. El Banco de Cauca, que está en Cali, en 1873. El Banco de Bogotá, en Bogotá, 1870. Y el Banco de Colombia, que queda en Bogotá, en 1875. Y recordemos que fue donde la actividad bancaria fue netamente privada en este tiempo. Séptima pregunta. ¿Quién y cuándo creó el Banco Nacional? ¿Y cuál era su función? ¿Y tras qué situación se llevó su liquidación? Esta yo me la sé. Hasta el año de 1880, cuando el Estado creó el Banco Nacional con la facultad de emitir billetes que circulan en todo el territorio nacional y tendrían la misma aceptación que los billetes de los bancos privados. Todo eso funcionó muy bien hasta que estalló la Guerra de los 1000 días en 1885. Para que el gobierno pudiera financiar los gastos de la guerra, el Banco Nacional aumentó su emisión de billetes en medio de esa situación crítica. Las autoridades decidieron que los bancos privados no podían seguir emitiendo a sus propios billetes y tenían que ser emitidos por el Banco Nacional. Años más tarde, este banco se volvió a excederse en su límite de emisión, lo que llevó a su liquidación en 1894, lo que deja claro el gran problema de emitir billetes sin respaldo en oro, que terminó convirtiéndose en un gran problema. Octava pregunta. ¿Cuándo estalló la Guerra de los 1000 días? ¿Qué problemas trae a la economía del país? ¡Yo me la sé! Y bueno, pues recordemos que en 1899 estalló la Guerra de los 1000 días y el gobierno usó la emisión de billetes en respaldo para financiarla. El gran aumento de dinero circulante que se generó se tradujo a una gran inflación superior al 300% anual, lo que dejó la economía en un estado deplorable ante la magnitud de este problema. Se volvió a establecer la convertibilidad de convertir los billetes en oro, y en 1905 la ley autorizó la creación del Banco Central de Colombia. Para la expectativa de que ordena la economía, varios incumplimientos de este banco, como el de superar la emisión que tenían permitida, llevaron que el Congreso lo liquidara en 1909. Novena pregunta. ¿Qué hizo Edmund Kemper? Con la creación del Banco de la República, ¿logró establecer la economía de manera adecuada? Pues recordemos, llegando a la guerra, estamos llegando a una época tan difícil que fue la Guerra de los 1000 días. Unos años más tarde, esta situación de desorden monetario llevó al gobierno a encontrar una emisión de expertos extranjeros lideradas por el profesor estadounidense, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo. Yo sí. Yo me acuerdo que se llamaba Edmund Kemper, quien en 1923 fijó las pautas para la creación del Banco de la República, y fue así como el 23 de julio de ese año nació el emisor colombiano como una entidad con aportes de capital públicos y privados. Durante sus primeros años, uno de sus objetivos primordiales fue sustituir todos los billetes que circulaban en el país por los nuevos billetes del Banco de la República, que estaban respaldados en oro. Además se le asignó la función de ser el banquero de los bancos comerciales y también el banquero del gobierno en los años siguientes.
Junta Directiva del Banco de la República, al incluir el ministro de Hacienda, así como los representantes de la Federación Nacional de Cafeteros y de las cámaras de comercio. En este periodo y tras la inestabilidad que generó la depresión en los años 30 en los mercados financieros internacionales, se estableció este desmonte del patrón oro, es decir, la obligación de que los billetes emitidos estuvieran respaldados por oro a mediados del siglo. Y dado que las necesidades económicas del país eran distintas a las de 1923, se inició una nueva etapa de reformas del Banco Central. Onceava pregunta. ¿Afectó el diagnóstico bancario de la Reserva Federal al sistema bancario colombiano en 1949 y qué cambio llevó a hacer esto? Me la sé. En 1949 el gobierno invitó una misión de la Reserva Federal dirigida por David Roth para que hiciera un diagnóstico del sistema bancario colombiano. La misión Globe hizo varias recomendaciones, entre ellas la de tratar de dinamizar la economía colombiana mediante el otorgamiento de créditos subsidiados para el sector privado. Es el nuevo papel de la política monetaria de otorgarle créditos subsidiados al sector privado en manos de una junta de naturaleza pública y privada que no daba condiciones para tomar decisiones objetivas. 12ª pregunta. En 1963 se creó la Junta Monetaria que le devolvió al Estado la autonomía en el control de las políticas monetarias, que cambiaría y que crediticiaría esa junta. Entonces, ¿quiénes la conformaron? Por los altos funcionarios públicos y presidida por el Ministerio de Hacienda. Mientras tanto, el Banco de la República mantuvo su propia junta, que era la encargada de ejecutar todas estas políticas que dictaba la junta. ¿Cómo es que se llama esa junta? Ay, no le voy a agregar tu junta, Felipe. Ay, no, hágale. No me acuerdo. Yo. La Junta Monetaria, que a pesar de la operación de la Junta Monetaria desde 1963, el Banco de la República seguirá siendo una entidad con funciones públicas, pero con capital privado, un híbrido institucional que complicaba muchísimo la ejecución de la política monetaria. 13ª pregunta. ¿Cuándo se decidió nacionalizar el Banco de la República? ¿Con qué fin? ¿Qué problema económico trajo consigo? No, perdiste, Rose, ya lo dije yo. Por eso en 1973 se decidió nacionalizar el Banco de la República, que a partir de ese momento es patrimonio de todos los colombianos, pero la Junta Monetaria no estuvo libre de críticas, pues cada uno de los funcionarios públicos que la conformaban buscaban que el banco le diera crédito a los proyectores de su propio sector. Con esas presiones en los años 70, la cantidad de dinero en circulación creció mucho más de lo debido y la inflación empezó a acelerarse hasta voltear el 30% anual a finales de la década. 14ª pregunta. ¿Qué termina consolidar el Banco de la República al pensar en convertirse en un banco central? ¿Y cómo está manejando actualmente su poder adquisitivo y la organización? Y fue así como a finales de los años 80 se empezó a pensar en convertir al Banco Central en una entidad del Estado, pero con independencia del gobierno, con la Constitución de 1991. Se definió la naturaleza y las funciones que hoy tiene el banco emisor, que disolvió la Junta Monetaria y se creó lo que conocemos como la Junta Directiva del Banco de la República, que es encargada de formular las políticas monetarias, cambiarias y de crédito del país. Esta junta está conformada por el gerente del Banco del Ministerio de Hacienda y otros 5 miembros que el presidente de la República
nombra 2 de estos miembros durante un cuatrienio, de modo que el gobierno de turno nunca tenga la mayoría en la Junta. Y se preserva así su independencia, además de la Constitución, le dio al banco la función primordial de preservar el poder adquisitivo de la moneda. Esas condiciones llevaron a la formulación de una política que se llamó monetaria, mucho más sana que la que trajo una reducción paulatina y sostenida de los niveles de inflación en el país. De esta manera, hemos llegado a ser el banco que somos hoy en día, el Banco de la República, con que contamos hoy una entidad independiente cuyo objetivo fundamental es mantener una inflación baja y estable, pero no cómo funcionan estos y otros aspectos de la política monetaria. Y nuestro ganador es Leonardo Villar, gerente general Covernor. Los esperamos en el próximo video, donde recuerden, no solo ganan los participantes, sino también los espectadores al tener nuevos conocimientos.